Muy buenas noches a todos. Buenas Hoy, noches. hoy quiero que miremos lo que son las revoluciones solares. Hace poquito Jairo sacó un tutorial explicando cómo se sacan las revoluciones solares y también otro tipo de revoluciones. Entonces yo quiero no enfocarlo tanto a la técnica de cómo se saca las revoluciones solares, sino también un poco a lo que es la interpretación. Entonces, les comparto pantalla y empezamos a mirar primero el programa. Entonces, bueno, voy a cerrar acá para que nos quede desde cero. Entonces, abrimos el programa. Recuerdan pues que tiene que estar la versión actualizada. Esta es la 98300. Mañana o pasado mañana, Jairo saca una nueva versión con una parte de edición de las cartas, de la forma de las cartas que está muy interesante. Y entonces, pues lo que vamos a hacer para hacer una revolución solar, primero es buscar o seleccionar una plantilla. Jairo en el video tutorial comienza utilizando la plantilla 904 que dice natal y tránsitos. Cuando dice natal y tránsitos quiere decir que adentro está la carta natal y afuera están los tránsitos. Hay otra que es inversa, que es la número 905, que son tránsitos a la natal o tránsitos adentro y la natal afuera. Entonces, como en todas, pues siempre la primera imagen pues nos va a salir con las convenciones de Jairo. Si quieren, pues ya mirar el video anterior para para salvar la plantilla. Aquí yo, la plantilla que sirve para sacar las revoluciones, yo la hice con o sea, la llamé de esta manera. Adentro el tránsito y afuera la natal, ¿no? Entonces, con esto, pues ya tengo configurados los colores y los planetas que quiero utilizar. Y el siguiente paso, pues, es seleccionar una carta. Entonces, lo primero que hacemos para seleccionar la carta es picar aquí en el primer cuadro de arriba a la izquierda. Cuando yo lo pico, me salen las personas y cuando lo vuelvo a picar, me vuelven y me salen las plantillas. Si ustedes se fijan, cuando uno pasa el cursor por encima, aquí abajo nos dice Astroaquarium F4. Quiere decir que si uno es picha F4, también puede alternar entre las plantillas y y las personas. O sea, todo está en el mismo lugar. Entonces, voy a escoger mi carta. Entonces, si ustedes se acuerdan, pues yo solamente tengo que poner 3 letras y ahí me aparece mi carta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mi carta ahora quedó en la parte de afuera de esta rueda, mi carta natal. Y adentro van a aparecer pues las cartas de las revoluciones que vamos a sacar ahora. Entonces, ¿cómo se sacan las revoluciones? Para sacar las revoluciones es muy sencillo. Simplemente se pica en este icono que es rojo, ¿sí? Picamos acá y nos sale esta pantallita, la pantallita que se llama de contactos. ¿Sí? Esa pantallita tiene en la parte de abajo un botón que dice más. Entonces le damos al botón más para tener todas las selecciones que se pueden hacer de retornos, no solo el solar, sino retorno del Sol con Marte, retorno de Mercurio con el Sol, con Júpiter con Mercurio. Todas las combinaciones se van a poder hacer. A nosotros ahorita pues solo nos interesa la del Sol con el Sol. Entonces simplemente pico uno Sol y Sol y le dice calcular. Bien, entonces él saca ese botoncito y aquí me calcula la revolución de, de esa fecha. La siguiente es la del 2024. Siempre me va a sacar la carta del siguiente año, ¿no? Entonces, cuando yo le vuelvo a decir calcular, me saca la siguiente, ¿sí? Este es 24, este es 2025. Si le digo calcular, me sale la siguiente. ¿Sí? Entonces es muy fácil hacer una revolución solar y aquí lo bueno es que me van apareciendo. ¿Sí? Entonces
cuando pico yo la revolución me aparece con todo y el ascendente, ¿sí? Eso solo pasa cuando yo tengo adentro la carta de tránsito y afuera mi carta natal. Si no, va a pasar algo como esto. Con la tecla Alt T, yo invierto, ¿sí? Cuando digo Alt T, entonces me queda adentro mi carta natal y afuera el tránsito, la revolución solar como un tránsito, ¿no? Entonces, esto lo que pasa es que siempre me va a mostrar el ascendente en Géminis, que es mi ascendente de la carta natal, y para ver dónde queda el ascendente tendría que mirar los números de afuera, ¿sí? Entonces, poniendo esto, Sergio, perdona, ¿dónde picó para cambiarle Alt, para cambiarle? o sea, pones la tecla Alt y al mismo tiempo la T, Mm, Alt y T, y pasa de un lado al otro, ¿sí? Lo que en el otro programa se llama como swap, ¿no? Intercambiar las dos cartas, ¿sí? Entonces, por ahora, pues vamos a utilizarla así, la carta natal afuera y las de la revolución adentro. Entonces, acá hay un botón también que dice limpiar. Yo puedo limpiar todas estas cartas. Y la herramienta que quizás sea más interesante de esta aplicación es el selector por rango, ¿sí? Aquí está por defecto, ¿no? De entrada está seleccionado el botón de siguiente, es decir, sacar la siguiente revolución solar a la que uno, al momento en el que uno está. Pero si uno pone rango, entonces uno puede aquí poner un rango de fechas. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí un rango de fechas entre 1997, por ejemplo, y el 2024, el otro año, ¿sí? Entonces, simplemente le pongo calcular y él ahí ustedes ven que está haciendo unos cálculos, pues son bastantes cartas, entonces va a demorarse un poquito. Pero una vez que las saca ya tengo todo para poderlas comparar. Listo, ahí están todas. Entonces, uno le quita el tamaño original para que uno pueda mover esta pantalla y que se quede ahí, porque si este botón está chuleado, él cada vez que uno haga un cambio de pantalla va otra vez a poner la pantalla completa. ¿Para qué me sirve esto? Pues me va a servir para poder comparar o tener en un lado mi cuadro de Excel donde tengo las fechas que me interesan y los datos y poderlas comparar con la carta astral aquí a la izquierda. Entonces, listo, eso es básicamente todo lo que es hacer las cartas, las revoluciones. Entonces, vamos a ver cómo se van leyendo. Entonces, el programa ordena las revoluciones y de tal manera que pone arriba las más recientes y en la parte de abajo las primeras. Entonces, cuando yo pico simplemente la primera, ya me aparece la carta astral de la revolución con mi carta astral afuera. Entonces, esta es la carta del 97. Ahí fue cuando yo descubrí el I Ching y ahí comienzo a hacer todo este proceso, ¿no? Y pues yo siempre al principio ponía como dos columnas, ¿no? Una columna para todo mi trabajo de reflexión y de diseño de todo este sistema. Y por el otro lado era mi trabajo de arquitectura. Entonces hacía las dos cosas, ¿no? Yo vivía la arquitectura y pues en mis tiempos libres hacía todas estas reflexiones. Entonces, en este año en el que comienza todo el proceso, pues yo voy a mirar la revolución solar. Es una revolución con ascendente Sagitario y aquí lo interesante es que Marte estaba pasando por encima de los nodos. Y ese Marte para mí siempre ha sido muy importante. Es un signo que en mi carta natal rige la casa 11, que tiene que ver mucho con la tecnología y tiene que ver mucho pues
con esa visión como original, ¿no? De las cosas. Entonces, por ese lado, pues diría yo, interesante. Después, ¿qué voy a hacer? Pico acá y me voy a la siguiente revolución. Entonces, esa revolución tiene ascendente Acuario. Entonces, aquí yo voy poniendo, lo que hice fue poner, ¿no? ¿Qué ascendentes iba teniendo a lo largo de mi vida? Interesante, pues, mirar como que hay una especie de patrón, ¿no? Entonces, acá aquí el primer ascendente es mutable. Después viene este que es fijo, mutable, y después vienen como una racha como de fijos, ¿sí? El 5 es fijo, el 8 es fijo, el 11 es fijo, el 12 es fijo, el 5 es fijo, el 8 es fijo, el 11 es fijo, ¿no? Hay signos fijos desde el 2000 hasta el 2009, ¿sí? Siempre teniendo ascendentes en signos fijos, ¿sí? Luego vienen otra vez cardinales, ¿sí? Vienen una serie de cardinales, los 4 cardinales, después otra vez los 4 cardinales, por ahí se mete un ascendente. Bueno, aquí en esta época, cuando cambia el patrón, es que empecé a ensayar con la relocación. Y la relocación, pues, viajando el día de mi cumpleaños y pues ahorita les comento algo de cuál es mi observación de ese ejercicio. ¿Sí? Y aquí termina la parte cardinal y ahorita al parecer viene una racha de ascendentes mutables, ¿no? Entonces, pues eso es como para ir mirando los bloques. Este programa pues sirve para hacer esto, ¿no? Para hacer los diferentes análisis. Y al lado derecho pues también pongo la casa del sol, ¿no? Entonces, la idea es que pues debería coincidir. Entonces, por ejemplo, en el 98, ¿sí? Pongamos la del 98. Entonces pico en la pantalla y me voy al 98. Esta es la carta del 98, ¿sí? Entonces, ahí conozco a mi novia, ¿no? Con la que llevo una cantidad de tiempo. Y si vamos a ver, pues, qué planetas había aquí, pues, Venus estaba en Acuario, en casi los mismos grados de mi Venus. Y había visto que Júpiter acababa de entrar en Piscis, ¿no? Júpiter en Piscis, pues, a Júpiter le encanta estar en Piscis, y cuando está en el ascendente, pues, hay pues, mucho impulso, ¿no? Como para uno mostrarse hasta afuera. Entonces, pues, creo que tiene algo que ver con eso. En mi carta natal, Sagitario está en la casa 7, que es en donde uno ve las relaciones de pareja. Luego Júpiter es el regente de mis relaciones de pareja. Que esté en el ascendente, pues tiene sentido, ¿no? Si en ese momento la conocía a ella, ¿no? También en ese momento nos contrataron para hacer unos aparatos en el Centro de Tecnología Maloca. Y curiosamente, pues aquí está Urano en Acuario y Venus en conjunción con Neptuno, ¿no? Entonces, esto pues tiene mucho que ver con la parte del enamoramiento, pero también con la parte de la tecnología ¿sí? Después cogemos la otra carta en el 99. En el 99 fue que nosotros nos quebramos, ¿no? La empresa se quebró. Y pues curiosamente Quirón iba a pasar por encima de los nodos natales y Neptuno estaba por encima de Venus, ¿no? Que también este Venus para mí representa pues todo el trabajo de diseño. Cuando pasó Neptuno por encima de este Venus, como que la capacidad que teníamos en ese momento, pues empezó a difuminar, ¿no? Urano también iba a pasar por los ejes nodales, entonces toda esta revolución en la casa 9,
pues va a generar un cambio de sentido que nos obliga a cerrar la empresa y volver a empezar desde otro punto de vista. Entonces en el 2000, ¿sí? En el 2000 hay un ascendente Leo, el Sol está en casa 7 y hay una cantidad de planetas en Acuario en la casa 6. Y todo eso en Acuario pues va a tener mucho que ver con nosotros nos metimos, como nos habíamos quebrado, nos metimos en una empresa, en una incubadora de empresas para hacer todo el plan de estratégico a ver cómo íbamos a seguir y finalmente pues decidimos que cada uno iba a coger por su lado y yo propuse pues la creación de Lavaxus como mi plan de negocios. Entonces todo eso pasó en el año 2000, ¿sí? El eje nodal estaba en la casa 12, todo esto, Plutón estaba en la casa 4, todo esto hacía que pues fuera un trabajo muy interno. En el año 2000 Júpiter y Saturno hicieron conjunción. Entonces, yo he visto que a mí me marca muchísimo esas conjunciones de Júpiter y Saturno. ¿Sí? Y así pues vamos año por año, ¿no? No sé si tienen preguntas hasta ahí. A ver, tú, Sergio, estás analizando aquí las, ¿cómo llaman los estos solares? Las ¿Cómo se revoluciones llama? solares. Las revoluciones solares con base en mirar si son inicialmente cardinal, fijo, mutable, inicial. Y luego estás mirando mucho la parte de los nodos y los ascendentes, es lo que más o menos estoy Lo, entendiendo lo, ahí. lo miro es por lo que escribí acá. Yo primero saqué los años, después pues busqué qué había pasado y después miro la carta y entonces veo que en la carta me representa esto que escribí aquí. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, empecé a hacer un proceso de autoconocimiento, digo, pues qué curioso que Marte estaba con los nodos. Cuando conozco a mi novia, pues qué curioso que Júpiter está en Piscis en la 1 y Júpiter es el regente de mis relaciones de pareja, ¿no? El, el, cuando me quiebro, pues Saturno está en Tauro y Neptuno está sobre Venus, ¿no? Y Saturno en Tauro, pues también pone como ese límite a la parte económica, ¿no? Después, si uno dice en el 2000, pues se hizo todo esto de innovar, que es la incubadora de empresas, y los nodos estaban sobre Venus en la casa 12 y la casa 6. Entonces, como que de pronto pasan cosas importantes y los nodos están involucrados. Me ha pasado muchísimo. Los nodos siempre, o sea, o en gran cantidad de casos, los nodos son importantes para dar el significado de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, esa fue como la mecánica que utilicé. ¿Sí? Es primero como poner en dos renglones lo que hice en ese año. Como pues yo soy ascendente Géminis, para mí mi vida siempre era dos columnas. Ahorita, después de la pandemia, ¿no? Empecé a bajar la arquitectura y ya aquí ya cero arquitectura. ¿Sí? Entonces ahorita tengo que ver cómo lleno esta otra columna que me hace falta como geminiano para llenar, ¿no? Pero bueno, de alguna manera esto se ha extendido el trabajo de astrología pues a tiempo completo, ¿no? Y eso pasa pues curiosamente, ¿no? Después de que estos después de que pierdo el oído, ¿no? Y esto es interesante acá porque curiosamente en uno de los pocos ascendentes Capricornios, o sea, siempre los ascendentes Capricornios a mí me han dado muy duro, ¿no? Entonces, aquí en el 2010, que también tuve ascendente en colores, fue un año en el que yo estaba en un estrés increíble porque tenía demasiado trabajo, muchas deudas y estaba que tiraba piedras, ¿sí? Después, en el 2014 pierdo el 50% del oído y además
mi hermano en ese momento también estaba muy mal económicamente y me toca prestar una cantidad de plata para que pudieran los hijos terminar el colegio. Entonces, curioso, ascendente Capricornio. Y después, en el 2018, también tuve ascendente Capricornio, y ahí fue cuando conocí todo el sistema de las constelaciones familiares, y fue un año durísimo, durísimo de introspección y de ver muchas cosas, ¿no? Hacia adentro. Entonces, esos son los que he tenido. Curioso también, por ejemplo, desde el 97 nunca había tenido un ascendente en Piscis como este año. Entonces, interesante ver eso, ¿no? ¿Qué pasa en un año con ascendente Piscis cuando uno nunca había tenido un ascendente en ese signo? Y después podíamos mirar ese mismo ejercicio, pero se puede hacer, limpiamos acá veamos cuántas veces Júpiter, si ponemos Júpiter y Saturno, ¿sí? Y hacemos el rango, bueno, si pongo calcular ahí, voy a decir, en ese mismo lapso de tiempo, cuántas veces Júpiter y Saturno se unieron, ¿sí? Entonces, en el 98, a ver, ¿dónde está Júpiter? Ah, Júpiter con Saturno natal, ¿sí? Entonces acá está mi Saturno y Júpiter. Esto es en el 98. Ahí se puede hacer el ejercicio al revés, ¿sí? Después de ver en el 98 otra vez, por segunda vez, por lo que retrogradó, volvió a tocar a Saturno. Después en el 98 por tercera vez, ¿no? Ahí ves cuando ve uno que son 3 veces. En el 2010, ¿sí? Era por acá. Acá ¿dónde estás? Acá Júpiter con Saturno, ¿no? En el 2022. Y el siguiente ya va a ser en el 2034, ¿no? Que va a volver a pasar acá. Entonces, esto es interesante, ¿no? Para hacer otras relaciones entre planetas. Bueno, entonces, pues sí, como para meterle, vean, ahorita les voy a compartir también en el link el video de Jairo para que vean la otra parte explicada por Jairo y entre las dos, pues, hacen ustedes su síntesis. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos vemos la siguiente clase.